Hoy día, bueno, nosotros como iglesia acostumbramos a tomamos un libro de la Biblia y lo estudiamos capítulo a capítulo para tener todo el contexto de la palabra de Dios. Es una de las cosas que aprendimos de un pastor que ya se fue con el Señor y de verdad es una bendición poder hacerlo. Muchas iglesias usan textos fuera de contexto para darle un sentido a lo que ellos quieren buscar en las personas. Nosotros estudiamos todo el consejo de Dios porque creemos que Dios tiene un plan. En el libro que estamos estudiando hay un propósito, hay una visión, ¿cierto?, de Dios que revela para que nosotros podamos aprender de ese libro. Y es así que hemos tenido, bueno, la bendición de poder estudiar muchos libros del Nuevo Testamento y algunos del Antiguo Testamento. Entonces podemos tener todo el consejo de Dios, lo cual para nosotros como creyentes es muy importante. Hoy día va a ser la excepción. Quiero compartir un tema que está en el Salmo 40, los primeros versículos. Y es un tema que encuentro relevante porque estuve en estos últimos días hablando con otros cristianos. Y me di cuenta que muchos estaban pasando momentos difíciles en su vida. Y de verdad es triste cuando alguien comienza a padecer una prueba, una enfermedad, un dolor, algo que lo acongoje. Y Dios tiene respuesta para cada situación en nuestra vida, porque Él es omnisciente y Él conoce el corazón de los hombres, conoce nuestro corazón y nuestra situación. Y como Dios no tan solo es trascendente, decir que está por sobre todas las cosas, sobre el orden, el universo y sobre la misma eternidad, porque Él es Dios, pero Él también es cercano a nosotros, porque conoce nuestra naturaleza. Él se hizo hombre y nos conoce en nuestra dimensión de seres humanos. Y quiero que vayamos, si pueden buscar conmigo, el Salmo 40, los primeros versículos. Salmo 40, los primeros versículos. Dice, del 1 al 3, quiero compartirles. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Si se empieza a apagar la voz, es porque como lo escucho bien, me hacen así, yo levanto la voz. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Este es un salmo maravilloso que escribe David. David fue rey, al mismo tiempo fue profeta, porque dijo muchas cosas que iba a vivir el Señor Jesucristo. Pero también fue un hombre que padeció muchas cosas durante su vida personal. Fue perseguido por el rey Saúl, un hombre que sufrió enfermedades también, un hombre que padeció todo lo que un ser humano puede padecer, pero todo junto en la vida de él. Y de verdad este es un salmo maravilloso porque nos anima a saber que Dios está con nosotros, que Dios, el creador y sustentador del universo, Él tiene un plan para mi vida y que las cosas que me suceden muchas veces tienen un propósito definido en mi corazón. Cada uno en una relación personal con Dios a través de Jesucristo sabe que Dios está trabajando en nuestro corazón y las cosas que ocurren en nuestra vida muchas veces, ¿cierto?, Dios las usa para trabajar en nuestro corazón porque quiere, ¿cierto?, llevarnos a una relación más profunda. Uno de los grandes errores que cometen muchos líderes cristianos es señalar que cuando una persona está pasando ciertas situaciones, enfermedades o problemas, o porque de continuo le está yendo, ¿cierto?, de mal en peor, ¿cierto?, es decir que la causa, ¿cierto?, es porque esa persona, ese hombre o mujer, está viviendo una vida pecaminosa. Ese es un error absoluto que
de verdad uno jamás puede tener o mantener como una idea en su corazón o en su mente. Pero hay líderes que dicen, en los años 80 había una filosofía cristiana que decía que quien no estaba bajo el paraguas de Dios, ¿cierto? Entonces iba a recibir todos los males de Dios. Y eso no es cierto, pero era una forma de lanzar mensajes para poner temor en la gente y así tener cautiva a la gente. Entonces eso de partida es una mala enseñanza. La verdad es que cuando vamos a las Escrituras encontramos que los hombres más fieles pasaron momentos tremendos y difíciles en sus vidas. Y no que estaban viviendo en pecado, ¿o cierto? O haciendo cosas malvadas, sino porque Dios tenía un propósito en su corazón para pulir, ¿cierto? El oro, la plata que Dios quiere forjar en nuestro corazón. Este salmo, obviamente, es un salmo de David. Él conoció la gloria, pero también sufrió la persecución, la traición, estuvo enfermo, emocionalmente abatido. Leemos salmos donde él manifiesta un grado de estrés y algo que es natural en el ser humano cuando la ansiedad comienza a corroernos poco por poco, cuando nos desesperamos y pensamos que las cosas que tienen que llegar no llegan, entonces caemos en ese abatimiento que nos perjudica porque nos enfermamos. Y recordar que muchas enfermedades son de carácter psicosomático, ¿cierto? Los lumbagos, muchos lumbagos tienen su origen en la ansiedad, en el estrés. Por lo tanto, aquí el salmista nos va a hablar desde el dolor, desde la angustia, desde el mismo sufrimiento. Y es interesante decir que la imagen del pozo o el cierto cenagoso o el pozo profundo no es una metáfora que él usa al voleo, porque en el oriente era común encontrar pozos, ¿cierto? ¿Cómo se llama? De greda, o de brea, más bien dicho, perdón, brea, con la que calafateó Noé, el arca de Noé. Entonces, quien caía en un pozo no necesitaba un consejo, necesitaba a alguien que lo sacara rápidamente de allí. El pozo era sinónimo de muerte en el Oriente Medio. Igual como las arenas movedizas, quien cae ¿cierto? En un pozo o en una arena movediza está condenado a muerte si alguien no lo ayuda. Entonces, David está hablando de algo que la gente en el Oriente Medio sí conocía. Nosotros no tenemos esos pozos aquí de arena movediza, ni de brea o pozos profundos donde la gente pueda caer, pero en el Oriente Medio sí. Por lo tanto, cuando Dios quiere comunicar un mensaje, lo hace en nuestros términos para que nosotros tengamos una comprensión más exacta de lo que Él quiere comunicar. Cuando habla del pozo cenagoso, entonces la gente, los que están leyendo, ya tienen una concepción, una idea de lo que Dios, ¿cierto?, está hablando. Entonces, aquí es algo realmente maravilloso poder contemplar cómo Dios va a usar estos versículos para hablar a nuestro corazón. Yo le puse aquí del pozo al cántico nuevo, cuando Dios se acerca al que sufre. Y implícitamente está la idea de que no estamos solos. Dios está con nosotros. Y sin duda, cada uno de nosotros ha vivido de una u otra forma, momentos intensos, donde ha experimentado la enfermedad, por ejemplo, donde ha experimentado la traición. ¿Quién no ha tenido un momento de traición, por ejemplo, en el trabajo? Que es típico, ¿cierto? Donde uno tiene personas cercanas que aparentemente le entregan amistad, pero uno de pronto descubre que ellos tienen un doble juego y muchas veces es por un puesto, por un cargo específico en el trabajo. Pero todos hemos sufrido una enfermedad que es realmente terrible, como el cáncer. Y cuando un cristiano es tocado por una de estas áreas o estas situaciones en la vida, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo podemos reaccionar? Y en un momento de angustia, como David lo ha experimentado, nosotros muchas veces nos quedamos sin respuestas. Pero las Escrituras nos enseñan a nosotros cómo actuar en un momento difícil. Dice aquí, el versículo 1,
pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Fíjense que la paciencia es un término abstracto que nosotros, ¿cierto?, de una u otra manera lo comprendemos, pero es un término abstracto como la fe, como el amor, como la esperanza. Son conceptos que sí conocemos, pero que en la práctica tienen un impacto en nuestra vida. El amor, por ejemplo. El amor, las Escrituras nos enseñan a nosotros como cristianos que el distintivo para reconocernos como cristianos, el propio Señor Jesús dijo, por esto se conocerán porque se aman unos a otros. Y Jesús usó una categoría de amor que solamente la encontramos en las Escrituras. El amor ágape, que es un amor incondicional. Un amor que solamente está dando. Contrario al amor eros, que es un amor egoísta. Y el amor filial, que es el amor entre familia. O el amor storgé, que es un amor de pertenencia. Yo extraño mi país, yo extraño mi familia porque estoy lejos de ellos. Pero el amor, ¿cierto? Es un concepto abstracto, pero tiene una implicancia directa en nuestra vida, como la fe. La fe es un sinónimo, ¿cierto? O sea, abstracto que nosotros podemos conocer, podemos, ¿cierto?, divagar sobre qué es la fe, pero la Escritura nos habla concretamente que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la paciencia, como el amor, como la fe, como la esperanza, siendo abstracta, tiene un impacto totalmente en nuestra vida. David dice, pacientemente esperé a Jehová. Parte de la premisa, David, de que él, ¿cierto?, está padeciendo, está sufriendo, no obstante, su paciencia está supeditada a una relación con Dios y está conectada con la esperanza, porque él dice, esperé en Jehová. Él está en un momento crítico de su vida. La paciencia, ¿cierto?, nos provoca esperanza, dice la propia Escritura, pero la paciencia es la capacidad de soportar, de tolerar las dificultades cuando uno descansa en Dios. Las Escrituras, por todos lados, nos enseñan que nosotros como cristianos somos atribulados, especialmente los cristianos del primer siglo, los que tuvieron que enfrentar todas las grandes dificultades de ser cristianos, ser perseguidos, ser maltratados, ser asesinados. Pero ellos mantuvieron viva la esperanza y fueron pacientes, aun cuando fueron, ¿cierto?, martirizados por su fe, especialmente por el Imperio Romano. No obstante eso, la paciencia tiene que ver precisamente con no perder la calma. Un concepto que podemos encontrar en cualquier diccionario nos dice que es la capacidad de soportar dificultades sin perder la calma, manteniendo la serenidad y perseverancia, teniendo autocontrol, serenidad, perseverancia, virtud, es una virtud, lo define el Real Academia. No obstante, ¿qué sucede con nosotros cuando enfrentamos el problema? Perdemos la calma, nos desesperamos. Y de verdad nos sucede a todos, porque somos seres humanos. Dios conoce nuestra condición, sabe que cuando estamos en conflicto, ¿cierto?, no podemos, ¿cierto?, perder en un mar de pensamientos respecto a si Dios está ahí, porque no me ayuda, en fin. Pero la cosa es que las Escrituras nos enseñan que cuando un cristiano practica la paciencia, ¿cierto?, confiando en Dios, las cosas van a fluir. Bien, Dios no es indiferente al dolor y al problema del cristiano. En las Escrituras, por ejemplo, podemos encontrar a Job, entre otros, ¿cierto?, que sufrieron, pero Dios nunca estuvo ausente de su vida. Muchas veces, como mencioné, la prueba, ¿cierto?, provoca en nosotros, cuando estamos confiados en Dios, que tengamos paciencia sabiendo que Dios tiene un plan. Cuando un cristiano, una cristiana, está convencido de su relación personal con Dios, entonces sus pies están sobre la roca, y el propio Señor Jesucristo dice, cuando vengan los trifones, los ríos, y cualquier cosa que pueda, ese cristiano puede estar seguro y firme porque está sobre la roca, y su vida, su fe va a permanecer.
Pero cuando titubeamos respecto de estas cosas que vienen en nuestra vida, entonces como construir nuestra vida cristiana sobre la arena. Y eso trae perjuicio a nuestra fe, a nuestras convicciones. Y una cosa interesante, recuerden que como cristianos nosotros tenemos luchas espirituales también. Jesucristo con su llegada, ¿cierto?, descorrió el velo del mundo espiritual y nos mostró que hay un mundo espiritual que atenta contra los cristianos. De hecho, el apóstol Pablo escribe en la carta a los Efesios, ¿cierto?, en el capítulo 6, que el cristiano está en una constante batalla espiritual y que nuestra lucha no es contra las personas, sino contra un mundo espiritual que se esconde más allá, ¿cierto?, de lo que nuestros ojos físicos puedan percibir. Pero volviendo al tema, David dice: pacientemente esperé a Jehová. Y el contraste entre la paciencia, o la diferencia entre la paciencia que sabe aguardar con tolerancia las circunstancias porque está confiado en Dios, lo distinto a la paciencia o lo contrario es la ansiedad y la prisa de querer resolver. Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción. El apóstol Pablo dijo que a través de muchas tribulaciones entraríamos en el reino de los cielos. Y para el cristiano del primer siglo, segundo siglo y tercer siglo, esto sí que fue duro, porque fueron martirizados de una manera terrible, horrible. Ser cristiano literalmente era como andar con un rótulo aquí: mátenme, porque todo el mundo odiaba a los cristianos, porque el gobierno o el reino o Roma, ¿cierto?, se había procurado perseguir a los cristianos porque no podía existir otro Dios, otro cuyo, otro Señor más que César. Y los cristianos jamás doblaron sus rodillas ante César. Simplemente confesaban que Jesucristo es el Señor. Y eso fue motivo para perseguirlos. Entonces, la ansiedad, las Escrituras nos enseñan que la ansiedad es un mal que aqueja al ser humano. La ansiedad significa mente dividida. Por un lado puedo estar confiando en Dios, pero por otro lado puedo estar dudando al mismo tiempo. Y en Efesios, en Hebreos 1, 11, 6, dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace el mundo o los problemas cuando afectan mi vida, cuando tocan mi vida? Ya sea literalmente una pérdida de un ser querido, la pérdida laboral, o no logro salir de ese pozo donde estoy por tanto tiempo. Cuando mi fe no está arraigada en un Dios vivo, el cual es revelado por las Escrituras, entonces puede producirse esa ansiedad que literalmente es una mente dividida. Mi corazón está dividido, porque por un lado estoy creyendo en Dios, por otro lado estoy frustrado de no ver a Dios actuar en mi vida. Me desespero, descontrol. Y el enemigo se aprovecha de esas circunstancias para machacarme en mi mente, porque allí se producen las grandes batallas espirituales. En mi mente, para decirme: mira, tu Dios, ¿dónde está? ¿Dónde está tu Dios que no te ayuda? ¿Qué está pasando con tu Dios? Dios no te ama. Entonces, Él pretende destruir nuestra fe. Pero David aquí nos dice una cosa importante, que la paciencia, cuando descansa en las promesas de Dios, siempre logra triunfar. Siempre logra triunfar. Y recordad que en las Escrituras encontramos dos palabras para definir tiempo. Cronos, que es un tiempo cronológico, medible, que todos, de ahí viene nuestra palabra cronología, ¿cierto? El reloj, el calendario. Pero hay también un tiempo que se llama Kairos, que es el tiempo perfecto de Dios. Y cuando Dios comienza a trabajar en nuestra vida, cuando Dios comienza a obrar en nosotros y surgen estos problemas, nosotros tenemos que pensar siempre en el tiempo Kairos, que es el tiempo de Dios. Porque Dios está trabajando en nuestra vida, Dios comienza a obrar en nuestra vida para forjar en nosotros, ¿cierto?, una fe que sea robusta, una fe que sea sana y que esté basada en la palabra de Dios. Y nosotros siempre queremos llevar a Dios hacia el tiempo de Cronos. ¿Por qué? Porque son mis tiempos y creemos que Dios lo podemos encajar en esa medida de tiempo que es humana.
y que es racional por lo mismo. Pero Dios trabaja fuera de ese contexto de tiempo, trabaja en su tiempo perfecto. Por eso la Escritura nos enseña que los tiempos de Dios son perfectos para toda obra, para la vida del cristiano. Entonces David dice, pacientemente esperé en Dios. En Santiago, el capítulo 1, versículo 3, dice el hermano de Jesús, o medio hermano de Jesús, sabiendo que la prueba produce paciencia. Fíjense, la prueba produce paciencia. Y en Romanos 8:18 dice el apóstol Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Entonces Pablo parte de esta perspectiva del presente, de sus aflicciones, que dice que no son comparables con la gloria venidera. Porque Pablo siempre pensaba en la vida espiritual, en la vida mística unida a Cristo, pero también en la promesa de la vida eterna. De hecho, él siempre decía, para mí, el morir es Cristo, pero el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y siempre dice en sus cartas, cuando tú lees las cartas del apóstol Pablo, lees que él está en esa condición. No sé si quedarme, que es bueno para la iglesia, porque él está siendo quien está escribiendo las 13 cartas del Nuevo Testamento, o si irme con el Señor. Estoy en estrecho, no sé qué decidir. Entonces, las pruebas del presente para Pablo no eran un obstáculo para seguir viviendo la vida cristiana cada día. Y las pruebas pueden traducirse, como mencioné al principio, en una enfermedad, en un problema laboral, en un problema personal, en un problema de relación con otras personas, en fin, tantas cosas, en una fe que puede estar estancada, en una idea pesimista de que ¿cómo salgo de aquí? ¿Cómo puedo llegar? ¿Cierto? ¿Cómo puedo sentir que Dios me está bendiciendo? Entonces, son tantas las cosas que pueden ocurrir, pero las Escrituras siempre nos hablan, ¿cierto?, de ser consolados, bueno, ser dirigidos y dejar que Dios toque nuestro corazón. Fíjense que en 1 Corintios 13:7 nos dice que el amor es sufrido. El amor es sufrido. Y vaya que sí, el amor cristiano es sufrido. Vivimos en un tiempo donde la falsa tolerancia que el mundo predica es un ataque directo contra el cristianismo, porque creemos en Cristo Jesús. Tú hablas de Jesús y nadie va a aceptar tu mensaje, porque dice que no eres tolerante. Los que proclaman la tolerancia, en realidad son los intolerantes, porque el cristianismo es una vida basada en el amor al prójimo, en el amor a Dios, en que todas las cosas fluyan bien. Y fíjense que en 1 Corintios 13:7 dice, el amor es sufrido, todo lo soporta, todo lo cree. Y David, bajo esta perspectiva, podemos decir que sí amaba a Dios, porque estaba sufriendo. Pero es interesante, si buscan conmigo en Romanos, el capítulo 5, el versículo 3 y 4, Romanos 5, el versículo 3 y 4, Pablo era un campeón de la prueba. Recuerden que Pablo antes se llamaba Saulo, era un perseguidor de la iglesia, era un hombre que metía a cristianos a la cárcel, era un hombre que estaba educado bajo los pies de Gamaliel. En aquel tiempo, en el primer siglo, estaban las famosas escuelas de los grandes pensadores y filósofos judíos, Gamaliel, Gilel, Shammai. Pablo, educado a los pies de Gamaliel, perseguía a los cristianos, los metía en la cárcel. Él autorizó, estaba presente cuando el primer mártir del cristianismo, llamado Esteban, ¿cierto?, él consentía su muerte. Él decía justamente con el dedo que muera. Pero este Pablo, una vez que Jesucristo le aparece y lo transforma, Jesús mismo le dice, te voy a enseñar y mostrar cuánto tú vas a padecer por mi causa. Y aquí en el versículo 3 dice, Pablo dice, y no solo esto,
sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Paciencia. Es algo que a veces nos falta, que no tenemos. Todo lo queremos ahora ya. Sobre todo la generación que tenemos hoy en día, ¿cierto? Ya no es 100 millennial, centennial, no sé cuánto, pero tienen todo rápido, rápido. Entonces no hay tiempo para estar asentados en Dios. Pablo dice, nos gloriamos en la tribulación, sabiendo que la tribulación que produce paciencia y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza, pero esta prueba no tiene que ver con que somos probados con Dios, sino que habla del carácter del cristiano. Tal como el metal en una fundición es probado para ver la calidad, por ejemplo el oro cuando es metido en el crisol, ¿cierto? A temperaturas extremas, para sacarle toda esa basura que queda para que quede el oro puro, oro refinado o la plata, ¿cierto? Plata pura, refinada. Entonces, la paciencia precisamente prueba el carácter de nuestra fe, prueba el carácter de nuestra propia vida. Y es precisamente en esos procesos que Dios quita toda la impureza de nuestro corazón, de nuestra mente. ¿Para qué? Para que salgamos airosos de esa prueba. Entonces la prueba tiene un propósito en la vida del cristiano. Es forjar un temple, un carácter cada vez más firme, con convicciones más profundas, con una fe arraigada en la palabra de Dios. Y por eso que hoy día, cuando uno examina y ve en la iglesia, ve cristianos que viven de la emoción, pero no de la convicción. Y la emoción es como la montaña rusa, pero la convicción nos hace estar firmes en la palabra de Dios. Entonces, dice que la paciencia produce pruebas, porque prueba nuestro propio carácter, nuestro temple como cristianos. Pablo le dice a los corintios, probaos si estáis en la fe, porque ellos decían que vivían en la fe cristiana, pero eran una iglesia desordenada. Y volviendo aquí al Salmo, dice, pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí. Fíjense que la palabra paciencia en el idioma original, aquí paciencia, es una espera prolongada y sostenida mientras su fe es activa en Dios. No se trata de una fe, cuando hablamos de paciencia, de una fe pasiva. Espera en Dios. No, es una fe activa. ¿Qué significa eso? Que yo debo orar, sí, pero también debo actuar. Que debo estar en la palabra. Que debo buscar por ahí, con la voluntad de Dios. Que si un cristiano, por ejemplo, no ha encontrado trabajo o perdió su trabajo, no tiene que estar ahí. Señor, trae un trabajo en mi casa. Tiene que moverse en búsqueda de un trabajo. Tiene que golpear puertas. Porque el Señor dice que juntamente con la prueba abre una puerta. Por lo tanto, como cristianos nosotros tenemos que ser hombres proactivos, mujeres proactivas. La fe descansa, ¿cierto?, en la palabra de Dios, pero es una fe activa, no pasiva. A veces Dios quiere que seamos pasivos cuando dice espera. Pero nosotros tenemos que tener una fe activa en Dios, y esa fe es como un músculo que tiene que moverse. Y ese ejercicio de fe es la que nos conduce a orar, a leer la palabra, a hablar con otros cristianos que tal vez hayan pasado por el mismo problema. Por eso que es vital, importante la comunión y coinonía entre nosotros, cuando nos saludamos, cuando nos vemos. Porque alguien puede decir, mira, estoy pasando esto, mira, yo lo viví, y puedo animarte, porque el Señor siempre respondió a la oración cuando esperamos en Él, pero es un proceso, y los procesos muchas veces demoran. Los procesos no son como el café instantáneo. Hay un tema, una entrada por un lado, que es la propia prueba, pero que es el enemigo que se infiltra, están mis propias ideas, están mis propias convicciones. Y en el proceso, Dios calibra mi corazón, tal como el metal en una fundición se purifica. Dios calibra mi corazón para que cuando salga por aquí, salga una fe fortalecida. Un hombre y una mujer de convicciones. Un hombre que descansa en la palabra de Dios. Por eso que para nosotros es vital estudiar y leer la palabra de Dios, no como algo monótono, sino como el mismo salmista David dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma quiere ser de Dios.
Y hoy día vemos una iglesia que no tiene sed de Dios, no tiene sed de la palabra de Dios, no está buscando una relación con Dios. Están allí, van, asisten, pero sus vidas no son transformadas por Dios. Y la diferencia grande que existe en la vida de un hombre o una mujer que dice que cree en Dios, que ha aceptado a Cristo y que su vida es transformada, tal como lo señalan los salmos, que es como la luz de la aurora, que va de brillo en brillo hasta que la luz se perfecciona. Cristo trabaja con nosotros para que nuestra vida se perfeccione. Entonces, tiene una entrada, el proceso muchas veces puede ser corto, el proceso puede ser más largo. Eso va a depender de mi obediencia a Dios. Va a depender de lo que Dios tenga planeado para mi vida. Pero muchas veces, ¿cierto? Salimos fortalecidos. Y eso es maravilloso. Pasar pruebas no es fácil. Nadie quiere ser probado en la vida cristiana. Nadie quiere estar aquí, como dice David, pacientemente espera en Jehová. Pero fíjense la respuesta. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Cuando vamos a las Escrituras y encontramos, ¿cierto?, toda una enseñanza respecto de Dios, entendemos que este Dios del Génesis 1.1 o de Juan 1.1, este Dios que hizo los cielos y la tierra, este verbo que era en el principio estaba con Dios, es un Dios trascendente. Él creó el tiempo, Él creó el espacio, Él creó la materia. Y Él está por sobre esa creación. Pero esa creación le pertenece. Y Dios no la dejó abandonada. En una filosofía conocida como el deísmo, muchos se apegan a esta filosofía, pero es como un ateísmo voluntario, porque dicen, sí, creo en Dios, pero es como el relojero que le dio cuerda al reloj y lo dejó a su suerte hasta ahí, hasta que se termine la cuerda. Pero este Dios, cuando David dice aquí, y se inclinó a mí, no tan solo es creador y está por sobre su creación, sino que este Dios viene al ser humano y entra en una relación con él. La prueba está en que Dios intervino en nuestra historia como seres humanos. Dios se hizo carne y se presentó en la persona de Jesucristo. Y esa es una prueba maravillosa de que Dios quiere tener una relación personal con los hombres. Y aquí David dice, y se inclinó a mí. Dios no nos deja solo en el pozo. Dios se acerca y está con nosotros en el pozo. Y la prueba está en que Jesucristo vino a vivir en nuestros términos como seres humanos, como hombres, pero sin pecado, en santidad absoluta. Y dice, este Dios se inclinó a mí y me oyó. Y qué maravilloso es que Dios escucha nuestra oración. En las circunstancias que sea, cuando estamos en una relación con Él, nosotros podemos hablarle a Dios y Dios nos escucha y Dios viene a nosotros. Oyó mi clamor. Y eso es interesante, porque Dios no está ausente de lo que nos sucede. Y eso es una cosa que tenemos que tener firme en nuestro corazón. Dios sabe lo que estoy viviendo. Dios sabe lo que estoy pasando. Dios no está ausente de mi problema. El verbo inclinó a mí implica cercanía, atención, compasión, amor y bondad. Es decir, Dios se acerca en el momento más duro que hayas vivido o estés viviendo y te abraza porque te ama, porque es compasivo, es bondadoso y escucha tu oración. Y muchas veces Dios quisiera hablarnos fuerte y decir, espérate un poco, te falta un poco, déjame, tiene que salir cosas de tu corazón, pero estoy contigo, nada te va a faltar. Jesucristo dijo, estaré con ustedes todos los días de vuestra vida, hasta el fin del mundo, es decir, hasta el último momento de hálito en nuestra vida. Jesús está con nosotros y cuando nos vamos de aquí, nos vamos con Él, pero Él está con nosotros, pero Él muchas veces nos dice, espera, mantén tu fe, confía, estoy contigo, no estás solo. Y David dice aquí, y se inclinó a mí y oyó mi clamor.
Un cristiano no puede abandonar la oración. No sé si le ha pasado, pero hay momentos que yo he orado a Dios y le he dicho, Señor, ya no aguanto más. ¿Cómo me vas a ayudar? Hay momentos que he orado así. Y eso no es que esté mal, pero expresa el clamor que hay en nuestro corazón de que Dios nos, ¿cierto?, venga. Pero Dios te dice, espera, porque si lo hago ahora, no vas a alcanzar a entender lo que quiero hacer en tu vida. Y yo quiero que me conozcas en todo el proceso. Y esa es una de las cosas maravillosas que podemos ver en la historia del pueblo de Dios, de la iglesia cristiana, que Dios ha estado con nosotros siempre, siempre. Y a través de los momentos más difíciles, Dios ha estado con nosotros. Dios ha fortalecido a su pueblo. Hoy, por ejemplo, los cristianos en Nigeria están siendo masacrados. Pero bueno, gracias a Dios, algo pasó ahí. Están aniquilando a los de ISIS, pero los cristianos estaban siendo masacrados como ovejas en el matadero. No sé si tuvieron la oportunidad de ver cómo mataban a los cristianos allí en Nigeria, en otras partes de África, en Siria, por tener fe en Jesucristo. Y uno puede decir, Dios está ahí, Dios está ahí. Claro que está allí. Lo que pasa es que sus vidas están siendo sembradas para que otros puedan creer y sostener su fe en Cristo Jesús. Se inclinó a mí y oyó mi clamor, un Dios que desciende. El Dios trascendente viene a estar con nosotros. Oye el clamor de sus hijos, oye el clamor del que sufre. Y es interesante porque los ateos dicen, bueno, si Dios es tan bueno, ¿por qué la gente sufre? ¿Por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué hay tanto, cierto, enfermo? ¿Por qué hay tanto mal? Es porque Dios nos dio la libertad de escoger entre el bien y el mal. Dios nunca violó la capacidad del libre albedrío de los seres humanos, pero los hombres, no teniendo a Dios en su corazón, le han dado la espalda a Dios y por eso es que tenemos este mundo como está. Uno puede elegir entre servir a Dios o no servirle. Eso es una decisión personal porque Dios nos dio esa habilidad. Pero podemos ver que cuando uno escoge el mejor camino, las cosas comienzan a mejorar, aunque paradojalmente pareciera todo lo contrario. En el Getsemaní, Jesucristo pareciera que tocó fondo. En el Getsemaní, el propio Hijo de Dios, y Él dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Pablo y Silas estaban en la cárcel por predicar a Jesucristo, pero ellos no estaban acongojados ni atribulados. Ellos estaban cantando himnos, estaban alabando a Dios en la cárcel. Y el apóstol Pablo, que nunca escondió su debilidad, dice, fuimos abrumados de sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Te puedes dar cuenta que en el péndulo de la cristiandad hubo cristianos que sufrieron para que nosotros hoy día podamos disfrutar de la fe en Cristo Jesús. Sembraron sus propias vidas. Cuando Roma prohibía la Biblia, hubo cristianos que se arriesgaron para llevar Biblias ocultas a todo el mundo en nuestro propio idioma. ¿Y qué hacía Roma? Confiscaban las Biblias, las quemaban y quemaban vivos a aquellos que osaban llevar Biblias de una parte a otra. Pero sus vidas fueron sembradas para que nosotros pudiéramos tener hoy día la libertad de leer la Biblia sin que nadie nos persiga. Tal vez hoy día la gente se burla si te ve con una Biblia, pero tienes la libertad de creerla, de aceptarla y de vivirla, porque otros dieron sus vidas. Dice aquí en el versículo 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos.
me hizo sacar. Él no salió por sus propios esfuerzos, porque él conocía la voluntad de Dios y sabía que le convenía esperar hasta que Dios lo sacara. Por eso que nosotros como cristianos no podemos adelantar los procesos que Dios tiene en nuestra vida. Tenemos que aprender a confiar y a descansar en Dios. Y cuando llega el tiempo, entonces Dios interviene. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar en esa relación con Él el triunfo, la victoria de haber permanecido fiel en los momentos de la prueba. Y eso es maravilloso. Dice aquí, me hizo sacar del pozo de la desesperación. Puso mis pies sobre la peña, que es sinónimo de roca, sinónimo de salvación, sinónimo de restauración. Entonces, cuando Dios interviene, el propósito es restaurar, es salvar, es traer un equilibrio en la vida de los creyentes, de aquellos que han pasado por la prueba. En 1 Corintios 10 dice que nadie es probado hasta el punto final de sus fuerzas, porque cada prueba trae su propia, tiene una puerta, una salida. Dios provee la salida también. Y para David aquí lo hizo sacar del pozo de la desesperación. Y esto es una de las trampas que usa el enemigo para arremeter contra nuestra fe. Que nos desesperemos, que perdamos la fe. Y yo sé que cada uno de ustedes ha experimentado a lo mejor un grado de lo que está viviendo aquí David. Uno piensa que el mundo se viene encima, pero dice que Dios interviene en el momento que uno menos espera, porque Él dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, donde quien caía ahí no tenía oportunidad de vivir, pero Dios pudo sacarlo y puso sus pies sobre la roca. Jesucristo, al culminar el sermón de la montaña, Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7, dice, el que escucha mis palabras y las pone por obra es semejante a un hombre que construye su casa, está hablando de la propia vida, sobre la roca. Y vinieron los ríos, dicen los huracanes, los terremotos, y su casa permaneció firme porque estaba sobre la roca. Y David es puesto aquí sobre la roca y dice, y enderezó mis pasos. Fíjense que Dios tiene propósitos en nosotros, que es alinear nuestra vida con la vida de Él. Él es un Dios amante, un Dios compasivo, un Dios bondadoso. Y Él nos enseña a través de las situaciones que muchas veces son por malas decisiones. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones erradas en nuestra vida que nos han conducido a momentos de desesperación? En el área financiera, en el área del amor, donde usted quiera. Cuando hemos tomado decisiones que son erradas, lamentablemente tenemos que cosechar las consecuencias de una mala decisión. Pero aquí no importa cuán profundo esté el pozo, Dios tiene el poder para restaurar la vida. Dios tiene el poder para resarcir todo y transformarnos en cristianos victoriosos, en hombres y mujeres de fe. Dice aquí, me hizo sacar, ¿cierto?, del pozo. La gracia de Dios siempre está obrando en la vida de un cristiano. Dios no está con una espada de Damocles ahí sobre nosotros para condenarnos por decisiones erradas. Dios está ahí para decirnos, te amo y quiero ayudarte, déjame ayudarte. Y cuando uno clama, entonces Dios viene a nosotros. Dice aquí, y enderezó mis pasos. Y el versículo 3 dice, puso luego en mi boca un cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. El dolor, la prueba, el sufrimiento, la enfermedad, cualquier cosa que usted estime como algo que sea negativo, no tiene la última palabra en la vida del cristiano. Porque el cristiano va contra todo lo que el mundo o todo lo que uno pueda pensar. La victoria en Cristo Jesús está por sobre cualquier forma de derrota que pueda atacar nuestra vida.
La roca representa seguridad, dirección y futuro. Porque aquí dice que enderezó mis pasos. La salvación es obra de Dios, no es obra del esfuerzo humano. La gracia, como mencioné, está antes. Puso en mi boca un cántico nuevo. El sufrimiento no tiene la última palabra. La fidelidad de Dios está presente en todos los aspectos de mi propia vida. Dios transforma el dolor en testimonio. La prueba, por muy angustiosa que sea, cuando salimos victoriosos, transforma en testimonio vivo para la iglesia. Porque el propósito también es edificar a los cristianos. El Salmo 30, versículos 11 y 12 dice así, escrito por el mismo David: has cambiado mi lamento en baile. Fíjense, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio. El cilicio era una especie de saco que se ponían para expresar dolor, angustia, el sufrimiento. Desataste mi cilicio, ya no estoy sufriendo, no tengo esa angustia, esa carga. Dice, me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Y este es el fruto de una persona que ha experimentado el quebranto, el dolor, la angustia, pero que ahora lo expresa en una forma de adoración a Dios. Dios, por medio de la prueba, ahora puedo conocerte mejor, más íntimamente. Estoy más cerca de ti. Conozco, Señor, tu palabra y puedo seguirla ahora en obediencia. Y por lo tanto dice, cambiaste mi lamento en baile. Desataste mi cilicio, me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía. Y hoy día muchos cristianos están sufriendo, padeciendo, pero no han experimentado de verdad la presencia de Dios en su vida, que transforma el dolor en gozo. Pablo le dice a los cristianos de Tesalónica que estaban siendo perseguidos por el imperio romano, le dice que deben gozarse todo el tiempo. A los de Filipos le dice, gozaos y alegraos, gozaos. Es una carta del gozo. ¿Quién puede gozarse y alegrarse y cantar? ¿Quién ha experimentado entonces una verdadera libertad en Cristo Jesús? Jesús en el Getsemaní proclamó un dolor, gritó dolor. Pero fíjense, Jesús convirtió su dolor en perdón y salvación. Tú y yo somos fruto de que Jesús allí en el Getsemaní hizo la voluntad de Dios. Porque Él dijo, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Padre. Hágase tu voluntad. Por lo tanto, Jesús fue esa noche tomado preso, fue llevado, ¿cierto?, a la cruz, pero también la muerte no lo retuvo porque el Padre lo resucitó. Y ese dolor que experimentó profundamente allí en el Getsemaní se convirtió en salvación para nosotros. Pablo y Silas, que estaban allí en la cárcel cantando en la noche, ¿cierto?, convirtieron ese momento de prisión por haber predicado de Jesucristo a que mucha gente fuera salva. El carcelero se iba a suicidar y Pablo le dice, no te mates porque están todos los presos aquí, porque estaban escuchando las alabanzas. Por lo tanto, el dolor y sufrimiento que ellos aparentemente podían estar experimentando, ¿qué se convirtió? Se convirtió en salvación al carcelero, a su esposa, a su familia, a otros más. Y más aún, en el lugar se levantó una congregación cristiana a la cual le escribió una carta, la carta a los filipenses. Se dan cuenta entonces que después de la prueba hay una expresión de gratitud y Dios trabaja en nuestra vida para transformar ese momento en un momento de bendición. Pablo dijo, estoy dispuesto y temo hasta por mi vida. Pero Pablo, con su vida y testimonio, experimentó el martirio. Porque sabemos que en el año 64, Nerón le mandó a cortar la cabeza. Pero el fruto de su vida, el legado del apóstol Pablo, fueron iglesias en el Asia Menor. 13 de las 27 cartas del Nuevo Testamento fueron escritas por él. Y a través de sus cartas nosotros podemos recibir el consuelo, podemos recibir el testimonio
de la palabra de Dios revelada que transforma nuestros corazones. Y nosotros, cuando salimos de una prueba, también podemos ser bendición a otros, como Jesús nos trajo salvación, como Pablo y Silas, ¿cierto? Trajeron salvación a la familia del carcelero, como Pablo con su propia vida derramada se transformó en las cartas, ¿cierto? Que nosotros podemos leer hoy día y ser consolados a través de ellas. Entonces, ¿qué podemos dar como cristianos? Podemos también fortalecer a otros, ayudarlos, tomar la mano del caído, levantarlo. Hay un dicho que dijo alguien una vez, dijo, la iglesia es el único ejército que mata a sus soldados cuando están heridos. La iglesia es el único ejército que mata a sus soldados cuando están heridos. ¿Qué significa esto? ¿O qué quiso decir? Que cuando alguien falla, le llueven las críticas, le llueven los juicios. De aquellos que se creen santurrones en la iglesia, ¿cierto? Y que proclaman la santidad, pero de aquí para afuera los apuntan con el dedo. Ellos mismos hacen caer y matan, pero la iglesia es llamada para restaurar. Y a través de una prueba que alguien haya vivido, un momento de separarse, de desconectarse con Dios, pero que nuevamente Dios lo trajo a una relación con Él, puede convertirse en palabras de sanidad, de restauración, de ayudar al prójimo. Para eso está la iglesia, para amarse. La iglesia no está para expresarse individualmente cuán espiritual somos. Somos llamados a amarnos. Y David nos está enseñando aquí que cuando viene la prueba, viene el dolor, la angustia, la iglesia tiene que abrazar, tiene que orar y tiene que ayudar. Y el fruto de eso puso un cántico en mi boca. Gratitud, porque pasé la prueba. Este año que está terminando, piensa en los momentos difíciles que viviste. Pero nunca estuviste solo. Nunca. Porque Jesucristo es fiel. Y Él dijo, estaré contigo todos los días de tu vida. Si tú me amas, ven, haremos un trato. Yo te amo, te cuido, te protejo, te guardo, te bendigo. Y el próximo año, el que se avecina, no será diferente. Porque este Dios creador, Dios viene a estar con nosotros para sostener nuestra vida. Eso es el Evangelio. Es amor, es paz, es relación con Dios. Es prueba también. Y cuando tomamos malas decisiones, Dios no está ahí para castigarte. Dios está ahí para ayudarte, para que aprendamos las lecciones de la vida. El mensaje central de este salmo es que el sufrimiento no es una señal de falta de fe, sino un espacio donde Dios se manifiesta con especial cercanía y atención a tu persona. David, desde una experiencia real, quebrantado, describe su condición como en el pozo de la desesperación. Pero él exalta a Dios luego de ser sacado por Dios. Y esa es una de las grandes promesas de las Escrituras, de que Dios está con nosotros. La liberación de David no es fruto del esfuerzo humano, ni de su racionalidad, ni de sus obras, sino de la gracia de Dios que obra en nosotros. Es un favor que no merecemos, pero Dios nos da. Dios lo da porque nos ama. No lo merezco, sí es verdad, pero Dios me ama y me lo da igual. Él saca del pozo, Él afirma nuestros pies sobre la roca y endereza nuestros pasos. No solo nos rescata del pasado, sino que nos reorienta al presente. Es como, ¿cierto? Hace una restauración del chip que hay aquí en mi corazón, pero también nos da esperanza para el futuro. Dios pone un cántico nuevo, transformando el dolor en testimonio y en prueba
y en esperanza para otros. La Escritura no promete ausencia de pozos, pero sí la presencia de Dios. Dice, cuando pases por los ríos, estos no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. ¿Se recuerdan los 3 amigos de Daniel, para terminar? En el libro del profeta Daniel, capítulo 4, capítulo 6, cuando el rey construyó una estatua que se debía adorar, y ellos dijeron, nosotros no nos vamos a postrar. ¿Y qué hicieron? Los tomaron y calentaron 7 veces más el horno. Y cuando los que custodiaban a ellos los llevaron, era tan intenso el calor que murieron ahí. Y los 3 hombres cayeron dentro del pozo. Y el rey dijo así, ¿no eran 3 los que metimos ahí? Sí, mi rey, le dijeron. Pero ¿por qué yo veo a 4? ¿Por qué yo veo a 4? Y eso fue maravilloso. Y cuando salieron, ¿sabe qué? Ni olor a humo tenía sus ropas. Porque Dios premió su fe, su valentía de no doblegarse ante el mundo. Fueron probados, pero no se doblegaron. Su fe permaneció constante, perseverante en Dios. ¿Y qué hizo Dios? Los sacó y los puso como testimonio. Yo espero que este año que viene sea bendecido, porque las Escrituras dicen en Efesios que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en el capítulo 1. Así que cuando oramos, Señor, bendíceme, eso ya está de parte de Dios para nosotros. Pero piensa en esto, que si viene la prueba, no estás solo. No estás solo. Dios está de tu lado. Ese Dios que creó todas las cosas, que las sustenta con la palabra de su poder hasta el día de hoy, y que todo se mantiene en un perfecto equilibrio por causa de Él, ese Dios te visita en el lugar donde estés, en la prueba que estés. Dios viene a estar contigo. ¿Por qué? Porque Él se inclina a ti. Él se inclina a ti porque te ama y quiere ayudarte, quiere bendecirte, quiere que aprendas ese momento, ¿cierto?, que estás viviendo, cosas que son entre tú y Él, entre tú y Él. Y eso sirve como un gran testimonio. Confía en Dios. Él está presente en nuestra vida. Yo sé, todos nosotros hemos pasado aquí momentos difíciles. Me acuerdo de mi amigo Mauro. ¿Lo puedo contar? Sí, sí. Fue a perfeccionarse en inteligencia artificial a Japón. Llegó a Japón y le robaron todo. La policía, nadie lo ayudó. Ya estaba asistiendo aquí con su esposa. Quedó solo, abandonado en Japón. Le robaron todo, no tenía cómo volver. Pero Dios hizo una obra maravillosa y lo trajo. ¿Y qué aprendió él? Que Dios tiene control. Y a pesar de que uno se desespera, Dios está en control de todo. Dios está en control de todo. Por lo tanto, no debemos temer. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que se inclina a nosotros. Vamos a ver. Padre, esta tarde, Señor, ya te damos gracias por este tiempo que podemos, Señor, meditar en tu palabra, Señor, y de verdad es maravilloso saber que tú has estado todo el tiempo con nosotros. De hecho, el mismo salmista dice, mi embrión vino en tus ojos para ver luego todas las cosas que fueron formadas en mí. Qué increíble, Señor, que tú estás presente en toda la creación, en nuestra propia creación. Y ahora, como hijos tuyos, Señor, hijas, Señor, más aún, porque podemos conocerte y saber que tú eres un Dios cercano, que estás preocupado de nuestra vida y que muchas veces, Señor,
no percibimos tu presencia porque estamos ocupados en resolvernos los problemas nosotros, Señor. Y no confiamos en ti, que tú tienes todos los recursos, Señor, para ayudarnos a salir de la prueba. Señor, gracias porque nos amas profundamente. Eres cercano, tan cercano que, Señor, que tu palabra dice que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás presente. Señor, y gracias porque por medio de tu Espíritu Santo, tú habitas en nosotros y tenemos una convicción profunda de tu presencia en nosotros. Tu palabra así lo dice, Señor, lo creemos. Y en esta hora, Señor, oramos por todos los que estamos aquí, por sus vidas, para que su fe sea fortalecida, Señor. Para que en el momento de la prueba, Señor, entiendan que tú estás con ellos, Señor. Gracias por este día, Señor, la última reunión, Señor, de este año. Y confiamos, Señor. Confiamos en tu palabra, Señor, en la promesa que tú has de venir por tu iglesia. Y confiamos en eso, pero también, Señor, descansamos en ti, en el día a día. Señor, confiando, Señor, que cada día tiene su propio afán, pero sabiendo que tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Y amén.